Imaginemos un servidor colapsando en el peor momento posible. Una tienda en línea lanza una oferta masiva y de repente la base de datos empieza a inundarse de información corrupta. Madre mía, el terror de cualquier departamento informático. Totalmente. Hablamos de fechas de nacimiento imposibles en el futuro, códigos postales que tienen letras en lugar de números, o sea, un desastre. Y el servidor principal intenta procesar y rechazar todo este caos en tiempo real. Y claro, consume toda su memoria, el procesador llega al límite y la página entera se cae a nivel mundial. Es que son pérdidas millonarias por un detalle aparentemente minúsculo. Exacto. Todo por confiar ciegamente en que los datos introducidos en un formulario web eran correctos antes de enviarlos por la red. Y bueno, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Un placer estar aquí. Porque para evitar ese desastre informático existe una red de contención invisible que opera directamente en el navegador de quien visita la página. Eso es, la validación de datos en el lado del cliente. Y el motor absoluto que hace posible esa barrera de defensa instantánea es JavaScript. Sí, un lenguaje que, fíjate, es capaz de transformar una simple página estática en una interfaz verdaderamente interactiva y preventiva. Es fascinante. Pues nuestra misión hoy es sumergirnos en el material del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Específicamente el documento técnico DW05, que disecciona todo este mundo de los formularios y eventos. Un documento muy completo, la verdad. Y lo vamos a desgranar a través de un caso práctico muy real. Conoceremos el escenario de Antonio. Pobre Antonio, menudo lío tiene entre manos. Es un desarrollador con una tarea crítica de rescate. Tiene que actualizar el sistema de una web corporativa heredada y muy antigua. Sí, el típico código espagueti de hace años. Y su objetivo es que absolutamente todos los formularios pasen por la estricta lupa de JavaScript antes de que un solo bit viaje al servidor. Claro, porque si los datos llegan mal estructurados al servidor, el desperdicio de tiempo y recursos es insostenible. A ver, para ilustrar el problema de Antonio, he pensado en una imagen muy cotidiana. A ver, cuéntame. Las analogías siempre ayudan a visualizar estas cosas. Pues enviar un formulario web sin validación previa es idéntico a redactar una carta importante, meterla en un sobre sin el código postal, arrojarla al buzón y esperar que Correos averigüe el destino por arte de magia. Bueno, y lo normal es que la carta te la devuelvan semanas después. Te obligan a repetir todo el proceso, claro. Exacto. Pues JavaScript actúa como un escáner inteligente incrustado en la ranura de ese buzón. Analiza la carta en milisegundos y te bloquea el envío avisando de que falta el código postal antes de gastar el sello. O sea, ese filtro instantáneo lo cambia todo. En las páginas web de hace décadas, enviar un formulario con un error significaba que la página entera se recargaba en blanco. Uy, sí, qué rabia daba eso. Te borraba todo lo que habías escrito y te obligaba a empezar desde cero. Un nivel de frustración enorme para cualquiera. Ya te digo. Ahora bien, para que Antonio pueda validar y proteger ese formulario, el primer gran muro contra el que choca es simplemente encontrarlo en el código. Claro, porque una página web moderna no es un lienzo en blanco, es una infraestructura masiva con miles de líneas de HTML, divisiones ocultas y contenedores dinámicos. Eso es. Y si la estructura es un laberinto tan intrincado, la pregunta es ¿qué estrategia de rastreo utiliza el código para dar exactamente con ese formulario? Las fuentes exponen varios métodos. Y bueno, empezando por el más quirúrgico de todos, que se basa en un identificador único, el famoso getElementById. Exacto, el getElementById. A ver, las buenas prácticas dictan que a los elementos críticos se les asigne un atributo ID exclusivo en todo el documento. Funciona igual que un número de pasaporte o un DNI. Ah, qué buena comparación. O sea, el motor de JavaScript ignora el resto del contenido y accede directamente al bloque de memoria de ese pasaporte. Eso es, va directo y sin rodeos. Pero claro, en la cruda realidad de la programación, y sobre todo con sistemas antiguos como el de Antonio, a los creadores originales se les olvidó incluir ese pasaporte. Típico. Totalmente típico. Ante esa carencia, existe una segunda táctica. En lugar de buscar una identidad única, el sistema busca por el tipo de elemento, usando getElementsByTag. Y fíjate que la propia nomenclatura está en plural, mencionando elements,
porque una web suele tener varios formularios a la vez, ¿no? Claro, claro. Tienes uno pequeñito arriba para buscar, un panel lateral para iniciar sesión y otro gigante al final para registrarse. Entonces, al invocar esta búsqueda por etiqueta, el sistema barre el documento entero y compila una colección, una especie de matriz o array, con todos los formularios que encuentra. Exactamente. Y luego el desarrollador tiene que apuntar matemáticamente al que necesita. Por ejemplo, pidiendo la posición 0 de esa matriz para interactuar con el primer formulario hallado. Bueno, y si buscar por etiqueta resulta ineficiente, las fuentes mencionan una tercera vía. Parece una especie de atajo integrado en las profundidades del navegador. Te refieres a la colección document.forms, supongo. Esa misma. Da la impresión de que el propio navegador, mientras va dibujando los colores en la pantalla, ya va creando en la sombra un inventario perfectamente ordenado. Pues es que hace exactamente eso. El objeto global document actúa como el registro central de toda la página, y ahí mantiene un catálogo vivo de formularios. Y se puede buscar en ese catálogo por el orden numérico o por el nombre genérico del código fuente. Pero claro, localizarlo solo es el principio del rompecabezas para Antonio. Sí, a partir de ahí hay que inspeccionar los datos internos. Y para eso es imperativo entender cómo el navegador reconstruye la información mediante el DOM, el modelo de objetos del documento. El famoso DOM. Y aquí la documentación técnica diferencia dos perspectivas completamente distintas. Habla del árbol de nivel 0 y, en contraposición, del árbol de nivel 2. Son dos mundos, la verdad. ¿Cómo lo visualizarías para quienes nos escuchan? Pues, a ver, se me ocurre que el árbol de nivel 0 sería el equivalente a poseer un pase VIP en un festival de música multitudinario. Me gusta. Un pase directo a los camerinos. Eso es. Te permite caminar directo a donde esperan los artistas principales, que serían los cuadros de texto y los botones, y esquivas por completo las vallas y los pasillos vacíos. Ya, claro. Y en cambio, el árbol de nivel 2 sería como cargar con los planos arquitectónicos tridimensionales de todo el recinto del festival. Exacto. Unos planos donde hasta el más mínimo espacio en blanco entre dos líneas de código o un salto de párrafo cuenta matemáticamente como un ladrillo más. Madre mía, menudo nivel de detalle. Y manteniendo esa misma línea visual, queda muy claro por qué para validar rápido, la opción del pase VIP es infinitamente superior. Claro, el nivel 2 ofrece demasiada granularidad. O sea, es genial si necesitas redibujar toda la interfaz visual, moviendo cosas dinámicamente. Pero si el único propósito de Antonio es comprobar si alguien ha puesto una arroba en el correo, toda esa topografía de espacios en blanco genera un ruido computacional masivo. Totalmente. Así que el árbol de nivel 0 simplifica la vía, agrupa los controles interactivos directamente y expone propiedades vitales. Propiedades como action, que determina la dirección del servidor receptor, o el poderoso array elements, que empaqueta absolutamente todos los controles del formulario en una lista. Vale, pues con ese pase VIP garantizado, Antonio avanza. Tiene el formulario aislado, ahora toca abrirlo y diseccionar las piezas internas, o sea, la anatomía de los controles. Claro, porque el código no extrae la información igual si es una caja de texto que si es un menú desplegable. Tienen naturalezas distintas. Vamos a desgranarlo. Empezando por los elementos más abundantes, que son las cajas de texto estándar y los campos de contraseña. Bueno, en el terreno de la entrada de caracteres, el núcleo de todo es una propiedad llamada value. Su comportamiento es súper transparente, la verdad. O sea, almacena en tiempo real la cadena de texto exacta que acabas de mecanografiar. Eso es. Y el material de estudio ilustra un ejercicio muy clásico. Consiste en leer esa propiedad value e inyectarla en un método nativo llamado toUpperCase. Ah, claro. Esa función transforma de forma implacable cualquier letra minúscula en mayúscula, alterando el dato introducido al instante. Sí. Es un efecto muy reconocible durante la navegación. Pasa mucho al teclear la matrícula de un coche o un código postal extranjero. Exacto. Pasas a la siguiente casilla y de golpe, ¡boom!, el texto salta a mayúsculas él solo. Pero claro, esta simplicidad desaparece cuando evaluamos las casillas de verificación, los checkbox. Ahí la cosa cambia. Porque en este elemento la propiedad value deja de representar lo que ves en pantalla y adopta un comportamiento oculto. La diferencia semántica es enorme. En un cuadro de texto, lo que escribes y el valor final son lo mismo.
Pero en un checkbox, la propiedad value es un dato estático invisible. Físicamente puedes tener un texto al lado que diga «Deseo recibir actualizaciones», pero eso es solo tinta digital. El valor real oculto que viaja por Internet podría ser simplemente una letra S o un número 1. O sea que si el sistema necesita comprobar si aceptaste los términos legales, mirar la propiedad value es inútil. El código debe interrogar a una propiedad booleana llamada checked. Exacto. Una propiedad que informa en tiempo real de si su estado es verdadero o falso. Verdadero si tiene la pequeña marca, falso si está en blanco. Una lógica impecable. Pero, a ver, al adentrarse en los botones de opción, los famosos controles de tipo radio, el nivel de complejidad estructural da un salto que me parece desconcertante. Sí, los radio buttons tienen tela. Son esos conjuntos de círculos donde, al seleccionar uno, el sistema desmarca automáticamente cualquier elección previa. Claro. Y el texto del ministerio usa el ejemplo de una encuesta de actores favoritos. Tienes a Bruce Willis, Jim Carrey o Luis Tosar. Un trío curioso, por cierto. Ya te digo, pues la documentación indica que es obligatorio construir un bucle condicional para averiguar el resultado. Y yo me pregunto, si rescatar un texto es inmediato, ¿por qué aquí hay que montar una búsqueda iterativa registro por registro? Bueno, el motivo radica en cómo el motor de renderizado y el HTML imponen la exclusividad. Para que esos botones sean mutuamente excluyentes, el estándar web exige que compartan estrictamente el mismo atributo name. Vale, ¿comparten nombre? Entonces el navegador escanea la página, detecta múltiples botones reclamando el nombre a actores favoritos y los fusiona en la memoria RAM. Eso es. Crea una matriz con múltiples posiciones bajo una sola etiqueta. Y al aglutinarlos, el lenguaje ya no puede hacer una pregunta simple sobre su valor. Claro, porque hay 3 respuestas posibles latentes en el sistema simultáneamente. El motor de JavaScript sabe que la familia existe, pero no sabe cuál de sus componentes está activado. Exacto. Es como que carece de visión espacial. Así que el único recurso que le queda a Antonio es diseñar ese bucle matemático de iteración que mencionabas. O sea, la orden va al primer actor y le pregunta, ¿tienes la propiedad checked en verdadero? Si dice que no, avanza y le pregunta al segundo. Sí. Es un procedimiento de fuerza bruta, va uno por uno y no se detiene hasta dar con el estado positivo. Pero es indispensable para mantener la regla de la opción única. Sería el símil perfecto de pasar lista en un enorme salón universitario, butaca por butaca, hasta que un estudiante concreto levanta la mano. Una analogía perfecta. Y cerrando un poco esta autopsia de los controles, nos quedan las listas desplegables, los elementos select. Aquí la clave es selected index. Estas listas operan como estructuras jerárquicas, ¿no? ¿Un contenedor maestro lleno de múltiples opciones secundarias? Exacto. Y la función de selected index es muy pragmática. Devuelve de forma directa el número ordinal de la posición elegida. Si eliges la primera línea visible, el índice matemático es 0. Y si te desplazas a la segunda, reporta un 1. Con este localizador, el script extrae al instante tanto el texto legible como la codificación oculta. Así es. Bueno, parece que la misión de Antonio empieza a tomar una forma sólida. Ya controla el acceso y sabe extraer datos de cajas, marcas y listas. Pero imaginemos un formulario corporativo con 60 campos. Redactar y mantener 60 rutas de acceso diferentes, elemento por elemento, desembocaría en un archivo pesado e imposible de mantener. Sería un mantenimiento horrible. Y es aquí donde las fuentes introducen un atajo sintáctico fascinante en la programación. La invocación del pronombre reservado this. La famosa palabra this, que conforma uno de los grandes hitos de la eficiencia, ¿verdad? Sin duda. A ver, en la programación lineal clásica, cuando haces clic en la pantalla, la función de comprobación arranca totalmente ciega. Tendría que rastrear todo el DOM para saber de dónde viene la solicitud. Es como organizar una convención corporativa donde cada asistente lleva una placa identificativa completa en el pecho. Me gusta por dónde vas. Desarrolla eso. Pues que sin la placa, al llegar al control de acceso, el personal tendría que buscar el rostro de la persona en un archivo gigante para saber de qué departamento viene. Claro, una pérdida de tiempo brutal. Exacto. Pero cuando un botón web
incluye en sus propiedades un código como onClick igual a identificar this, el propio elemento se presenta cruzando la puerta con su placa visible. Eso es, no solo emite una señal de alerta, se empaqueta a sí mismo, con todas sus características, y se entrega directamente a las manos de la función. O sea, al canalizarse a través de this, la transferencia es absoluta. La función no gasta ciclos de procesamiento buscando nada. Accede al instante al identificador, al nombre y al valor de ese control. Y a nivel práctico, fíjate en cómo esto transforma el flujo de trabajo. Transforma sistemas rígidos en arquitecturas súper flexibles. Volviendo al escenario de los 60 campos. Si el diseño exige que el fondo parpadee en rojo al perder el foco en una casilla vacía, El enfoque tradicional te obligaría a escribir 60 instrucciones diferentes, una locura. Pero al integrar this, configuras una sola función maestra genérica. claro, cualquiera de las 60 casillas que pierda el foco invoca esa misma orden genérica transfiriéndose a sí misma. El código queda súper limpio y resistente a cambios. Totalmente. Pero bueno, llegados a este punto, la cartografía está completa, los elementos están mapeados y tenemos rutas eficientes. Sin embargo, el sistema sigue paralizado. Es verdad. Es una infraestructura estática aguardando un impulso de energía. En la ingeniería web, el detonante que inicia cualquier flujo es el concepto de evento. Los eventos son literalmente el sistema nervioso de la web moderna. Son sensores que vigilan alteraciones continuas. Alteraciones como el descenso de una tecla, mover el ratón, ajustar la ventana o que termine de cargar la página. Exacto. Sin un modelo de eventos, el motor lógico de la página estaría operativo, pero completamente ciego y sordo ante las intenciones humanas. No podría reaccionar. Los textos del Ministerio hacen un recorrido histórico muy interesante de cómo la tecnología ha intentado domar estos eventos. Y empiezan con el modelo en línea, que hoy se considera obsoleto. Muy obsoleto. Esta técnica implicaba insertar comandos de JavaScript directos tipo onClick, incrustados sin pudor dentro del propio esqueleto del HTML. Y el rechazo actual a esto responde al principio de separación de conceptos, ¿no? El HTML estructura el contenido y JavaScript dicta la lógica. Exacto. Mezclar ambos mundos genera aplicaciones inestables. Es como fundir el cableado eléctrico directamente con el hormigón de un edificio. Si falla un interruptor, tienes que demoler la pared entera. ¡Qué desastre! Sin embargo, estudiar este vestigio es esencial para entender algo muy potente: la intercepción y cancelación de la acción por defecto, o sea, el uso del bloqueador return false. Ah, sí. Es increíble cómo una orden tan escueta puede detener el comportamiento natural de un sistema entero. ¿Y cómo lo logra exactamente? Bueno, piensa que los navegadores están construidos sobre lenguajes de bajo nivel muy potentes, como C++. Tienen reacciones mecánicas programadas desde su núcleo. O sea, que si pulsas un enlace de hipertexto, el motor arranca sí o sí una secuencia para descargar la nueva página. Y luego bloquea tu respuesta predeterminada. Y el motor nativo obedece esa orden y el salto de página queda neutralizado. Tras abandonar este modelo en línea, la industria avanzó hacia el modelo tradicional, separando el código. Sí, ordenando instrucciones del tipo elemento.onClick igual a función. Visualmente era mucho más limpio, pero escondía una limitación destructiva: la asignación única. O sea, que operaba bajo una regla de sobrescritura implacable. Totalmente. Si el equipo de seguridad enlazaba una regla a un botón y meses después marketing enlazaba un rastreador a ese mismo botón, el código de marketing borraba fulminantemente la regla de seguridad. Madre mía, ¿y sin emitir ningún aviso de error? Menudo peligro. Además, para desactivarlo había que asignar un valor nulo, algo muy tosco. Por eso llegamos a la solución contemporánea: el estándar del W3C articulado a través de ADS Listener. Nace justo para erradicar esas colisiones. Opera bajo un paradigma de registro de suscripciones continuas. Su avance revolucionario es que puedes apilar infinitos escuchadores sobre un mismo origen sin que interfieran. Exacto. Presionar un botón puede verificar la contraseña para Antonio, activar una animación y enviar telemetría, todo en paralelo y en armonía. Pero para orquestar esto, la función pide 3 parámetros: la acción física a vigilar, el bloque de código a ejecutar
Y un tercer parámetro muy intrigante, un valor booleano, ¿verdadero o falso? Ese tercer parámetro es crucial. Actúa como interruptor frente a un problema súper complejo de propagación de señales gráficas. El material expone un escenario fascinante sobre esto. Imaginemos un gran contenedor rojo y flotando completamente dentro de él una caja más pequeña de color azul, ambos con eventos de clic programados. Claro. Y como hacer clic en la pequeña caja azul implica físicamente hacer clic dentro de la caja roja mayor, el evento se desdobla. Y el estándar del W3C impone que la señal debe iniciar su viaje en lo más alto, descender penetrando capas hasta el objetivo azul y luego rebotar hacia la superficie. Obligar a una señal a hacer ese recorrido bidireccional parece un diseño recargado, la verdad. ¿Por qué tanta complejidad? Pues las fuentes explican que hay que remontarse a la guerra de los navegadores a finales de los 90. Netscape y Microsoft tenían filosofías antagónicas. Ah, sí. Netscape instauró la fase de captura. El estímulo llovía de arriba abajo, activaba primero el contenedor rojo y luego la caja azul. Pero Microsoft pergenió en Internet Explorer la fase de burbujeo. Estipulaba que el evento nacía en la profundidad en la caja azul y emergía como una burbuja activando la roja. Era un escenario insostenible para los desarrolladores. Así que el W3C no eligió bando. Fusionó ambas teorías. El evento desciende por captura y asciende por burbujeo. Y ese tercer parámetro verdadero o falso es la palanca de control. Un valor verdadero atrapa el evento en la caída vertiginosa. Un valor falso retrasa la ejecución hasta el rebote ascendente. Otorga un control coreográfico absoluto. Y bueno, observando todo este panorama, cabe plantearse por qué resulta esencial saber esto para quienes consumen servicios web a diario. Totalmente. Entender la arquitectura invisible explica por qué una advertencia bloquea el avance al instante, manteniendo seguros los servidores y evitando tiempos de carga al comprar un billete o hacer transferencias. Hay una cita en la documentación, atribuida a Albert Einstein, que dice que el estudio jamás debe concebirse como un deber, sino como el privilegio de adentrarse en la mecánica del mundo. Y descifrar las capas del DOM es estudiar la física de nuestros entornos virtuales. Detrás de cada cambio en pantalla hay decisiones matemáticas procesadas en milisegundos. Para culminar, hay otra cita textual en el módulo que me parece brutal, del sociólogo Gustave Le Bon. Son las palabras y las fórmulas, más que la razón, las que crean la mayoría de nuestras opiniones. Es magnético encontrar esa reflexión sociológica en un manual de bucles y constantes lógicas. Nos obliga a mirar las herramientas desde otra óptica. Totalmente. Abre un debate sobre la neutralidad tecnológica. O sea, cuando completamos un formulario vital, como pedir una hipoteca, introducimos la información de forma autónoma. ¿O están esas fórmulas ocultas delimitando y guiando nuestras respuestas? Es una gran pregunta. ¿Hasta qué punto estas redes nos protegen o moldean nuestra conducta dictando el formato de nuestras decisiones? Una reflexión inquietante para cerrar, sin duda. Un placer como siempre. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.